Uno de los escándalos más prominentes del chavismo, en el corazón de la isla de Guara. Un magnate venezolano levantó un imperio de corrupción, fiesta y millones, hasta que todo se derrumbó. Samar José López Bello. Si a usted le suena el nombre, sabrá bien quién es este mega enchufado, y si no, vamos por el principio. Nació en Tucupita, la capital de Delta Macuro, un pueblo humilde a orillas del Orinoco. Hijo de un profesor, Inocente López, y de una maestra, Gumercinda Leoncia Bello. Creció en una casa modesta en la avenida Arismendi, a muy pocos pasos del Paseo Mánamo. Fue un niño más de la región, criado entre familias guarao y recuerdos de su tío Marquitos, un comerciante local. Pero su vida cambió cuando dejó Tucupita para estudiar en Caracas y luego en la Universidad de los Andes, en Mérida. Allí, en los pasillos de la ULA, conoció a un joven dirigente estudiantil que cambiaría su destino, su compañero ahora de plan vacacional. Me refiero a Tarek El Aizami. En lo personal quiero expresar mi absoluta solidaridad con Tarek El Aizami, total. En lo personal con él, con su familia, con sus hijos, por los ataques, sin ninguna prueba de ningún tipo. Y nuestro partido, Tarek El Aizami es dirigente nacional de nuestro partido, es parte de la dirección nacional del partido. Nuestro partido le expresa toda la solidaridad a Tarek El Aizami por los ataques a que ha sido sometido, por el ensañamiento contra él y su familia, y porque conocemos a Tarek. Todos nosotros conocemos a Tarek. Desde bien muchacho metido en la revolución bolivariana, desde bien joven, desde allá de Mérida, se vino un día para el Palacio a trabajar con nosotros. Y ahí ha estado. Y todas las misiones que le han dado las ha cumplido como un patriota. Eso les duele a alguna gente, de adentro y de afuera. Entonces van allá, sancionen a Tarek, que con eso se acaba la revolución. No conocen a Tarek. El Aizami, quien años después sería vicepresidente de Venezuela y ministro de Petróleo, se convirtió en su amigo inseparable, en su boleto de entrada al corazón del chavismo. Juntos, Samar López y el Aizami construyeron un imperio de corrupción que los llevó a la cima del poder y también a su caída. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver cómo este hijo de Tucupita se transformó en ese magnate intocable. Samar López Bello no perdió el tiempo. Gracias a su amistad con Tarek El Aizami, se convirtió en uno de los contratistas favoritos del régimen chavista. A través de su empresa Postar Intertrade Limited, registrada en Barbados, importó toneladas de comida para el programa CLAP. Ese famoso combo de alimentos que el régimen usa para controlar al venezolano más necesitado, pero que también convirtieron en una grandísima máquina de corrupción. Según una investigación de Armando Info en 2018, el programa CLAP permitió a los empresarios enchufados como Samar López inflar precios y embolsarse millones, mientras los venezolanos recibían comida de pésima calidad. ¿Sabías que en 2017 se descubrieron lotes de leche mexicana compradas a un sobreprecio que ni siquiera eran aptas para el consumo humano? ¿Lo recuerdas? Eso es el chavismo. Pero el CLAP fue solo el comienzo. Samar López también metió las manos en PDVSA, la gallina de los huevos de oro del régimen. ¿Cómo lo hizo? Con empresas como Oryx Resources y Profit Corporation. Pues allí manejaba contratos millonarios para mantenimiento de pozos petroleros en campos como Carito Pirital y Muscar en Monagas. Ese mismo Muscar, el de Delcy y los nuevos presos. Según documentos filtrados, sus empresas realizaban pagos cruzados para sostener otros negocios, incluyendo su proyecto estrella, Agropecuaria Bubalis. Una finca de, escuche bien, 50.000 hectáreas en la isla de Guara, muy cerca de Tucupita. Y no solo eso, también fue señalado como el propietario en las sombras de Banca Amiga. ¡Ah, caramba! Un banco que, usted sabe, creció como la espuma bajo el chavismo. ¿Cómo alguien de origen humilde acumula tanto poder? Fácil. Con el respaldo del régimen que premia la lealtad y la corrupción. López Bello, en muy poco tiempo, se convirtió en un magnate intocable, mientras el 94% de los venezolanos vivía en pobreza en 2022, según Encovi. Él organizaba fiestas en Bubalis con artistas como Jorge Guerrero y Reinaldo Armas. Y gastaba millones en obras sociales en Tucupita, desde pavimentar las carreteras hasta remodelar la Catedral de la Divina Pastora, al estilo de Pablo Escobar. Pero es que detrás de esa fachada de benefactor se escondía una verdad mucho más oscura.
Samarc López Bello no era solo un enchufado, era un operador clave del narcoestado venezolano. En 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó, junto con Tarek El Aissami, por su presunta participación en el narcotráfico, así como lo escucha. Según la OFAC, Samarc López era el testaferro de Tarek El Aissami, ayudándolo a lavar el dinero del tráfico de drogas a través de sus empresas. Ese mismo año, un tribunal federal de Nueva York los acusó formalmente de narcotráfico, señalando que formaban parte del Cártel de los Soles, esa red criminal dentro del chavismo que mueve toneladas y toneladas de cocaína cada año. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció, como usted recordará, una recompensa de $10 millones por la información que llevara a la captura de Tarek El Aissami. Y López Bello ya estaba en la mira. Pero eso no fue todo. Samarc López también fue pieza clave en el caso de PDVSA Crypto, una trama de corrupción que desvió cientos de millones de dólares de la petrolera estatal usando criptomonedas para encubrir el robo. Siguen perdidos 11.000 millones. Según el fiscal, Tarek William Saab, López Bello y El Aissami asignaban buques petroleros a empresarios a cambio de comisiones que iban del 15 al 30%. El resultado: miles de millones de dólares desaparecidos mientras que el pueblo venezolano moría de hambre. Esto no solo es corrupción. Esto es una traición, señores. Para protegerse, López Bello se refugió en su finca Bubalis, un paraíso que construyó comprando tierras a diestra y siniestra en la isla de Guara. Allí, mientras las sanciones internacionales lo cercaban, él vivía como un rey. Organizaba fiestas con música llanera, criaba 15.000 reses y empleaba a cientos de personas con salarios en dólares. Pero su fortuna estaba manchada de sangre y el régimen que lo encumbró pronto le pasaría factura. El 9 de abril de 2024, el castillo de naipes de Samarc López Bello se derrumbó. Ese día, agentes del régimen irrumpieron en la finca Bubalis y lo arrestaron por su participación en el caso PDVSA Crypto. Junto a él cayó Tarek El Aissami, su amigo y cómplice. Según fuentes, Samarc López fue aislado de su familia y abogados hasta enero de 2025, un castigo que huele a venganza política. Pero eso no fue todo. A finales de 2024, un tribunal de Miami ordenó que sus activos congelados en Estados Unidos, valorados en $153 millones, fueran usados para indemnizar al abogado venezolano Carlos Marrón, torturado durante 2 años por el régimen. Un golpe devastador para sus finanzas. ¿Y qué pasó con Bubalis? La finca que alguna vez fue un paraíso agropecuario, hoy es un desierto. La Guardia Nacional y el Ejército saquearon todo. Esa es su especialidad, el saqueo. Se llevaron los 15.000 animales en camiones a destinos desconocidos y lo que quedó fue vigilado por centinelas sin ningún tipo de insignia. Y donde antes había búfalos, maíz y caraotas, ahora solo hay monte. Donde retumbaba la música, ahora reina el silencio. Y los 400 a 800 trabajadores que dependían de Bubalis quedaron en la calle, víctimas de su propio régimen que destruye todo lo que toca. En Tucupita, la ciudad que Samarc López Bello llenó de obras sociales, el ambiente es de miedo con respecto a este sujeto. Los habitantes no se atreven a hablar de él y nadie sabe quién maneja ahora la finca. Mientras tanto, la gobernadora Liseta Hernández, que siempre desconfió de Samarc López, sigue en el poder y Tarek William Saab, quien, según fuentes, le guardaba un viejo rencor, por fin obtuvo su venganza. Pero esto no es justicia. Es una purga interna del chavismo para eliminar a los que saben demasiado. Fue exactamente lo que hicieron con Tarek El Aissami. ¿Estarán presos realmente? ¿Qué pasa allí? Seguiremos investigando. Ahora, hablemos de un dato más reciente, porque, según un informe de Transparencia Internacional de 2024, Venezuela sigue siendo el país más corrupto de América Latina, con un índice de percepción de corrupción de 13 sobre 100. No me canso de repetirlo. Y el caso PDVSA Crypto no fue un hecho aislado. Fue parte de un sistema donde figuras como Samarc López Bello y Tarek El Aissami se enriquecieron mientras que el pueblo seguía sufriendo. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó en 2024 que la inflación anual sigue en 85% y el salario mínimo, que yo dije ayer que no llega ni a $3 y me corrigieron a 1.5 quizá por el cambio, no cubre las necesidades. Y claro,
7,5 millones de venezolanos que ya se fueron del país. Todo esto según ACNUR. Y hay más. En 2025 el régimen ha intensificado su represión, porque Foro Penal reporta que ya hay 287 presos políticos bajo cargos fabricados. No solo 287 presos políticos, hay más de 600, sino que 287 tienen cargos prefabricados. Le montaron el muñeco. Samarc López, aunque detenido, no es una víctima, es un cómplice que se benefició del sufrimiento de un pueblo. Su historia es un reflejo del chavismo, un sistema que premia a los corruptos hasta que ya no le sirven. ¿Y qué pasa con Delta Amacuro, la región que dependía de las obras de Samarc López? Pues ahora enfrenta más pobreza y el abandono. Esto es lo que el socialismo del siglo XXI deja: miseria, miedo y ruinas. Samarc López Bello pasó de ser el benefactor de Tucupita a un preso del régimen que lo encumbró. Su finca Bubalis es el símbolo de lo que el chavismo hace con Venezuela. Lo convierte en un desierto. Sobre Samarc López hay mucho más que contar, pero esta es solo la primera entrega de la historia de un personaje que encarna perfectamente lo que es un enchufado. En algún momento habrá justicia, señores. Tengan fe. Se investigará a fondo los nexos de Samarc López con el narcotráfico y se sancionará a todos los cómplices del caso PDVSA Cripto. Pero para eso tenemos que salir del régimen de Maduro y que caiga de una vez por todas. Aquí seguiremos documentando todo y no callaremos. Si este video te indignó tanto como a mí mientras lo estaba adaptando, dale like, compártelo con todos y déjame tu comentario. ¿Qué opinas de este enchufado? ¿Sabías de él? ¿Qué más sabes de él? Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas todas nuestras próximas investigaciones, porque juntos seguiremos destapando las verdades que el chavismo siempre ha querido ocultar. Como siempre decimos, el mantra de esta comunidad: libertad o nada, señores. Esto es